secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, estimado señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que ha indicado nuestra comisión. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy de las siguientes autoridades. Directemar, el señor vicealmirante, señor Roberto Segers, y el gobernador marítimo de Talcahuano, capitán de navío, señor Sergio Gual. El comandante en jefe de la segunda zona naval y jefe de defensa nacional para las provincias de Arauco y Biobío, señor Arturo Oxley. Excusa por no poder asistir a la sesión de hoy de la ministra de Defensa Nacional, señora Ariana del Piano. Correo electrónico del abogado de los tripulantes del PAM Cobra, señor Alejandro Espinosa, por el cual relata el procedimiento de cómo trabaja dicha embarcación y manifiesta interés en exponer ante la comisión. Y finalmente, reemplazo del diputado señor Juan Irarrázaval al diputado señor Benjamín Moreno. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, secretario abogado. Lo de la ministra, consultan, ¿dio alguna opción de tiempo, día para venir? No, presidente, solo se excusó. Sí. Bueno, vamos a coordinar entonces una invitación con su equipo para que pueda venir en una próxima sesión, que es muy importante contar con la presencia de ella. Diputado Alexis Sepúlveda, tiene la palabra. Presidente, hay que insistir, digamos, de manera clara y nítida en la necesidad de la presencia de la ministra. Este es un trabajo en el cual todos estamos, todas las autoridades tienen que allanarse a poder participar de esta comisión. Yo soy un parlamentario oficialista, pero en esto no me pierdo. Nosotros tenemos una función en nuestro rol, además garantizado por la Constitución, nuestro rol fiscalizador, que se refleja en una comisión investigadora, y por lo tanto la ministra tiene que apersonarse en esta comisión, y por lo tanto yo, si es necesario, estoy disponible a que cambiemos el tono para terminar con la justificación y que ella finalmente se presente en esta comisión. A ver, solamente informarles que el Ministerio sugirió esta fecha para que ella pudiera asistir. Por lo tanto, si usted, diputado Alexis Sepúlveda, y la comisión lo tiene bien, entonces hagamos la solicitud como comisión que la citamos para la próxima sesión. ¿Sí? Bien, bien. Como acuerdo de la comisión en forma unánime, ¿le parece? Presidente, perdón, presidente. Perdón, presidente, pero solamente un detalle. Pero yo reiteraría la citación, pero además colocaría en una reacción del secretario la molestia o la preocupación, cualquiera sea la palabra que usted quiera señalar, porque la presencia de la ministra es indispensable en el desarrollo de esta comisión. Que le quede claro que la estamos esperando a ella y no a un segundo ni a un tercero. Sí, no, de todas maneras, porque además la presencia de ella es, como usted lo señala, diputado, es de vital importancia para esta comisión, y además que la misma ley obliga que ella y la Constitución a que tenga que estar presente, si es citada por justamente este presidente, que así lo dice, pero ahora con la venia de ustedes también, y potenciando y entendiendo que hay una lógica única dentro de la comisión de que es importantísimo que esté presente. Entonces, este apoyo unánime a esta comunicado que vamos a entregarle va a ir en la línea de lo que usted está señalando. Gracias. Diputado Celedón. Sí, recomendaría un poquito de prudencia porque me pareció verla en la mañana a la ministra en la sala o en el día de ayer fue, hoy día. Entonces... Por eso preocupación, nada más. Sí, no es molestia. Sí, a ver, ya se acordó que vamos a enviar esto, y es lo que corresponde, y por tanto como comisión tenemos que citarla a la próxima sesión para estar presente. Si tiene algún problema antes y propone otra fecha, bueno, lo veremos entre la comisión. Yo me gusta en este caso que como comisión obviamente nos hagamos respetar, y creo que el diputado Sepúlveda está en la razón, comparto la línea, pero también mostremos un poquito de prudencia y hablemos de preocupación en esta oportunidad. ¿Bien? Ok. ¿Acordado? Acordado. Bien.
Los primeros 15 minutos de la sesión se acordó que íbamos a recibir al director general de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, vicealmirante señor Roberto Seger, y al gobernador marítimo talcahuano, capitán de navío, señor Sergio Ward, para que respondan las consultas de los señores diputados que quedan pendientes de la sesión de hoy. Me lo pidieron especialmente algunos colegas parlamentarios y por lo tanto esperamos que se puedan dar respuestas justamente a algunas consultas que quedaron en el vacío en la sesión anterior. No sé si algún parlamentario quiere hacer algunas consultas al respecto para retomar justamente lo que expusimos la semana de la comisión anterior. Eso, diputado Sepúlveda. Si no, yo reiterar por su intermedio, presidente, lo que señalamos en la comisión anterior. Lo que a mí me interesa es poder tener una especie de cronograma, ruta crítica, desde las alertas que eventualmente señalaron las familias de los tripulantes del Bruma al perder el contacto, que se hicieron latentes, presentes directamente en la Capitanía de Puerto de Constitución, hasta los tiempos de respuesta que eventualmente tuvo la Armada. Algo nos explicaron con respecto a las horas que tenían que... Perfecto, pero hagamos coloquemos los tiempos, ¿no? Tal día, a tal hora, se dio la alerta a la Capitanía de Puerto, después pasaron tantas horas hasta que se tuvo que esperar la respuesta de la Armada, no sé, lo que corresponde en términos de procedimiento, y finalmente, ¿cuándo? Después del contacto que tuvieron los familiares en la Capitanía de Puerto, ¿cuánto tiempo después? Que es lo que a mí me interesa, por cierto, tenerlo con claridad, eso es imposible no tenerlo, digamos. ¿Cuánto tiempo después se apersonó una embarcación de la Armada en el punto que eventualmente está bastante claro, identificado con los medios tecnológicos que acá también se expusieron? Solamente eso, cronología, y desde el momento en que, y está acá los familiares de los tripulantes del Bruma, ellos pueden precisar la hora en que se apersonaron y empezaron a señalar las alertas de la falta de comunicación de los tripulantes, hasta que llegó una embarcación de la Armada, porque acá en una presentación yo lo encontré un poquito insólito, ¿no? O a lo mejor tiene una explicación y no la conozco, pero no sé, una embarcación argentina estuvo antes que nuestra Armada o los equipos de rescate de cualquier otro organismo en el lugar, y obviamente yo uno hubiera esperado algo distinto. Eso. Diputado Celedón. Muchas gracias. Recuerdo haber preguntado sobre otras dos embarcaciones Bichuquén y Don Tito. ¿En qué posición estaban? Esto me parece importante porque la información me pareció muy importante, la que ustedes dieron, porque matiza una información de prensa en cuanto que habrían habido 3 naves en las proximidades de Bruma. Entonces es muy importante porque todos los antecedentes indican que solo pasó por el punto en que está Bruma la nave industrial Cobra. Y perdonando mi ignorancia, no tengo claridad del rol del fiscal marítimo. Y si es una autoridad autónoma, ¿tiene algún vínculo, en este caso, en casos de situaciones de carácter delictiva, tiene algún vínculo con el Ministerio Público en el ejercicio de su función, o son completamente autónomas, solo de carácter administrativo, su poder sancionatorio eventualmente? Eso es. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, por favor, tiene la palabra. ¿Quién va a responder? Por favor.
Por su intermedio, señor presidente, muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas de la presente comisión. Antes de, y por supuesto a los familiares presentes, antes de contestar las preguntas, yo había revisado el video de la sesión anterior y tenía 5 preguntas, que incluso hay algunas que no están, hay algunos diputados que no están presentes, que también, si me permiten contestar las que recabamos, que eran las pendientes. Por supuesto. ¿Ya? Y agregando algunas que fueron recientemente mencionadas. Me acompañan, al igual que la vez pasada, el director de Seguridad y Operaciones Marítimas, quien es el encargado del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento, y estamos aquí en Valparaíso. Antes de dar respuesta a las preguntas, quisiera recordar para el registro que la sesión pasada la Autoridad Marítima Nacional dio a conocer los aspectos técnicos y legales del sistema de posicionamiento automático de naves pesqueras, los equipos y características del sistema nacional existente para brindar socorro a vidas y naves en peligro en el mar, para finalizar con información respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo y las operaciones de búsqueda y apoyo que se realizaron al conocerse la desaparición de la nave. Estas operaciones serán detalladas por el comandante en jefe de la segunda zona naval, quien las materializó durante 18 días. Ahí se puede ver en detalle los tiempos. Antes de pasar a referirme a las preguntas pendientes, quisiera hacer presente que no me podré referir a materias propias de la investigación del incidente, en atención a que ésta aún se encuentra en desarrollo, y esta autoridad es la última instancia en el proceso de las apelaciones. Dado las características de las regulaciones de la actividad en el mar, sabemos que no es fácil comprender la normativa que se emplea, principalmente por su falta de familiaridad. Por tal motivo, y de manera inicial, me permitiré efectuar una analogía para mejor comprensión y así poder contestar las preguntas técnicas pendientes de la sesión anterior. En el territorio terrestre, los que quieren conducir un automóvil o cualquier medio de transporte primero inscriben su vehículo en el registro civil, mientras que las naves menores se registran en las capitanías de puerto y por otra parte las naves mayores en la dirección general. Así también, continuando con la analogía, para conducir un vehículo se requiere de una licencia de conducir, que se obtiene en la municipalidad. De tal forma, en el caso de la gente de mar, estos obtienen sus matrículas y títulos con la autoridad marítima, debiendo todo ello aprobar su respectiva examinación. Por su parte, el automóvil efectúa una revisión técnica y se verifican todas sus condiciones y equipamiento de seguridad, mientras que las naves, ya sean mayores o menores, son inspeccionadas anualmente por comisiones de inspección de naves. En el caso de la pregunta de las cámaras, que es la inspeccionada, etcétera, anualmente, igual que en una revisión técnica, se revisan que todos sus sistemas, radares, cámaras, estén operativos, en funcionamiento y certificados. Al igual que en el territorio terrestre, en el mar hay libertad de navegación. Las naves se desplazan libremente a sus respectivos destinos o zonas de pesca, informadas en su solicitud de zarpe y se rigen por normas para evitar choques y abordajes, al igual que la ley de tránsito. Capitanes y patrones son los responsables de las naves, como lo expliqué en la sesión anterior. En el mundo hay puertos y zonas de alto tráfico marítimo, donde se regula con mayor detalle los ingresos y salidas de estos, a través del sistema de control de tráfico marítimo. No así los tránsitos en mar abierto, considerando las dimensiones del océano. Por otra parte, las medidas de seguridad que deben cumplir los capitanes y patrones deberían ser suficientes para evitar accidentes. Sin embargo, los incidentes graves ocurren, y en su mayoría, por causa humana. En su ámbito, Carabineros, el Ministerio de Transporte e inspectores municipales son parte de las instituciones que pueden fiscalizar, denunciar y detener. Por su parte, la Armada, en su respectiva área jurisdiccional, es la encargada de fiscalizar la normativa marítima y en conjunto con Cernapesca, la actividad pesquera, donde el posicionador satelital, conocido como POSAT, es un medio tecnológico para controlar lo anterior, como quien controla una flota terrestre a través de GPS. En este caso, la Autoridad Marítima y Pesquera hace ese control para fiscalizar de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, seguimiento de cuotas y zonas de pesca autorizadas, como asimismo
el armador también tiene acceso a la posición de su nave, no siendo un medio para dar a conocer una emergencia. Eso es fundamental tener presente. Tal como se indicó en la sesión anterior, en los últimos 4 años hemos tenido 968 ceses de emisión de POSAT, de los cuales el 99% no correspondió a una emergencia marítima. Más de 200 no emisiones al año. Volviendo con la analogía, cuando un conductor sufre un accidente de cualquier naturaleza, como por ejemplo, no respeta un disco pare, una luz roja, o choca a otro vehículo, alguien llama o avisa a los medios de emergencia y llega Carabineros, Bomberos, el SAMU y otras personas que podrían detenerse para ayudar. Por otro lado, si no hay nadie que alerte o el que choca se fuga o tiene un accidente y no hay testigos, es muy difícil que se pueda acudir al socorro oportuno sin una evidencia de estar en una emergencia. En cuanto a las preguntas, la primera pregunta que estaba pendiente del diputado Jaime Naranjo, de acuerdo al registro anterior, y que él preguntaba, ¿cuál es el mea culpa de la Armada respecto al caso Bruma? Aquí no vamos a hacer el quite a ninguna de las preguntas. Y respecto del lamentable incidente ocurrido a la Bruma por las responsabilidades directas que recaen sobre las tripulaciones de las naves involucradas, que aún se encuentran en investigación por parte del Ministerio Público y la Fiscalía Marítima, no es posible emitir un procedimiento directo en relación al siniestro. No obstante, con el mayor sentido de responsabilidad institucional, sí es pertinente identificar las oportunidades de mejora que este caso ha dejado en evidencia, con el propósito de reforzar la seguridad y considerando que el equipamiento de naves menores mantiene elementos que hoy son de carácter recomendatorio, se encuentran en proceso los cambios normativos correspondientes para que estos equipos, como por ejemplo la radio baliza de localización de siniestro, conocida como RLS, la cual está diseñada para emitir señales de socorro o emergencia, sea obligatorio para este tipo de embarcaciones. Esta nueva reglamentación ya se encuentra actualmente en la CGR para toma de razón. Con respecto a la pregunta del diputado Alexis Sepúlveda, anteriormente en la sesión anterior, ¿cuál fue el tiempo de reacción tras conocerse la pérdida de posición? Que es más o menos la misma pregunta que realizó, que la que reiteró. Respecto al tiempo de reacción tras conocerse la pérdida de posición de la Bruma, puedo indicar que el sistema POSAT para el control exclusivamente de la actividad pesquera no tiene alarmas ni algún sistema que alerte un cese de emisión, debiéndose efectuar esta revisión en forma manual a más de 1.600 naves diariamente. Lo anterior, sumado al retardo variable de cada tecnología, como lo revisamos la vez pasada, en este caso Argus tiene 4 horas de retardo variable máximo. Da como resultado el análisis para efectuar las respectivas denuncias por oficio a los tribunales correspondientes ante el incumplimiento de la normativa pesquera después de 6 horas sin emitir. Por lo tanto, ese mismo día, a contar de las 9:09 horas, se procedió a efectuar diversos intentos de contacto vía radial y vía telefónica con Bruma, desde las radioestaciones costeras existentes en el área, quienes no lograron obtener respuesta. De igual forma, y ante la imposibilidad de contactar directamente a la nave, se estableció comunicación telefónica con el contacto en tierra, informando al momento de su zarpe, la que indicó haberse comunicado vía telefónica durante el día anterior con la tripulación quienes se encontraban en faena de pesca. Eso a las 9:30 aproximadamente. Tras continuar con los intentos de comunicación durante la mañana del domingo 30 de marzo, la ausencia de contacto de los familiares con la Bruma y la alerta de esto en la Capitanía de Puerto de Constitución, según nuestro registro 14:05 horas. La Gobernación Marítima de Talcahuano, Disculpe. del mismo, todo el mismo domingo. Por favor. Las consultas a través... Sí. No, pues si no se va a desordenar la comisión, por favor. Sí, por favor. 14:05 horas del mismo día. Del mismo día. Todos estos datos son del mismo día. La Gobernación Marítima de Talcahuano comienza a activar el desplazamiento de medios tanto aéreos como marítimos al área, junto a la solicitud de apoyo de naves en la cercanía. Producto de estas acciones, un avión naval confirmó
a las 16:06 horas la presencia de los restos semihundidos de la bruma, en un punto cercano a la última posición conocida, complementándose progresivamente con más buques La Rebusca. En cuanto a la pregunta del diputado Roberto Celeón, una embarcación como el Cobra, ¿debería haber sentido el impacto con la bruma? En cuanto a la capacidad de la tripulación de una nave para percibir el impacto con otra embarcación, esta depende de la proporción de desplazamiento, entiéndase masa, que existe entre ambas. Evidentemente, los materiales de construcción, la dimensión de las naves, la velocidad relativa entre una y otra, las condiciones meteorológicas condicionan el impacto. Sin embargo, respecto al caso particular del siniestro de la bruma, no puedo referirme toda vez que es una materia que se encuentra sujeta a una investigación tanto por el Ministerio Público como de la Fiscalía Marítima de Talcahuano. Aprovecho de contestar su última pregunta, que no era de la comisión anterior. El fiscal marítimo, él efectuó una investigación que tiene relación con un sumario. Es muy técnico y administrativo. Las sanciones que se refieren a ese sumario son sanciones administrativas. Caducar una licencia, un título o algo relacionado con eso. Pero toda la información que lleva a cabo ese fiscal, que es de ámbito netamente técnico, es después entregado al Ministerio Público. Esa es la relación, son dos vías completamente paralelas. En cuanto a la pregunta de la vez anterior del diputado Alexis Sepúlveda, la participación del buque tanque Recoleta en las primeras acciones respecto a la bruma. En relación a la participación del buque tanque Recoleta en la ubicación de la bruma, es posible señalar que producto de los contactos llamados radiales que la autoridad marítima realizó con el propósito de contactar a la embarcación desaparecida, la lancha artesanal Lucas tomó contacto de la situación sumándose a los esfuerzos de aquella búsqueda. Posteriormente, al verificar el movimiento de las naves, se logró identificar al buque tanque Recoleta, el cual había zarpado recientemente de la bahía de Concepción y se encontraba navegando en el área con dirección sur. Esta nave recibió una notificación del MRCC Chile a través de correo electrónico satelital para dirigirse a la última posición conocida de la bruma, la que también había sido contactada por la lancha motor Lucas. Entiéndase que la Lucas ya sabía que estaban buscando a la bruma, y la Lucas, que vio salir este mercante de la vía de Concepción, lo contacta y le dice: estamos buscando una lancha motor desaparecida y si la puede ver en su tránsito, que nos informe. En el fondo hubo un contacto entre ellos dos. Pero en forma paralela, la autoridad marítima desde Valparaíso, sabiendo esta emergencia y viendo el panorama de superficie que había en el sector, le informa a los buques que están en la cercanía que si tienen algún avistamiento de esta lancha que estábamos buscando. Por otra parte, el buque Recoleta apoyó en las labores de exploración del avión naval, que permitieron finalmente corroborar la ubicación de los restos de la lancha motor Bruma a las 16:06 por parte del medio aéreo institucional. En la zona se mantenía Lucas con este buque tanque buscando. De hecho, el buque tanque terminó su búsqueda hasta las 21:15 horas aproximadamente. O sea, no siguió su tránsito, sino que se mantuvo en el sector cooperando en la búsqueda. Una vez ya incluso identificados los restos de la lancha en la zona. En cuanto a la pregunta del diputado Hugo Rey, la bruma, ¿era posible divisar por un buque como el Cobra? Era parte de una de sus preguntas y que no alcanzamos a contestar la vez pasada. En cuanto a la posibilidad de que una nave mayor pueda detectar a una embarcación de tamaño similar a la bruma, se puede indicar que la capacidad de detección de un contacto por parte de cualquier nave depende de la combinación de equipos y tripulaciones de guardia que cumplen adecuadamente con sus obligaciones, como también de las condiciones meteorológicas, de mar y visibilidad presentes en el lugar, que puedan facilitar o dificultar la observación visual o la detección
por radar. La eventual capacidad de detección del Cobra respecto a la bruma son parte de la investigación que se lleva a cabo por el Ministerio Público y la Fiscalía Marítima de Talcahuano. Sí, ofrezco ¿terminaron? Eso, no sé si hay alguna... Sí, vamos a esperar que termine de responder Sí. y le damos la palabra al diputado Alexis Sepúlveda, después Felipe Donoso. Por favor. Tú tienes los horarios. Por su intermedio, señor presidente, respecto a las naves que se verificaron, el día 30 de marzo, el día domingo, no solamente se verificaron pesqueros industriales, como se mencionó en la exposición anterior, se verificó un total de 18 naves, entre naves mercantes y naves pesqueras. Y de esas embarcaciones hubo 3 que estaban particularmente cerca de su track respecto a la última posición conocida de la lancha motor Bruma. Esos fueron el PAM Bichuquén II, el PAM Don Tito y el PAM Cobra. Y eso efectivamente el día 31, mediante una exploración efectuada con una aeronave, en zona de pesca se verificaron y se fotografiaron. Y dentro de la información que había, el más cercano era efectivamente el PAM Cobra, de esas 3 embarcaciones, dentro del universo de estas 18 embarcaciones mercantes y pesqueras que se analizaron el día anterior. Bien, vamos a dar la palabra entonces al diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Una consulta está aquí los familiares de los tripulantes Bruma para poder tener claridad. ¿Qué día y a qué hora se apersonaron en la capitanía o encendieron las alertas de que sus familiares eventualmente habían perdido comunicación? Porque, por lo menos que quede claro, por lo que informó también la dirigente de los bacalareros, que el Bruma contaba con todas las herramientas tecnológicas exigidas, digamos, y operativas, y que además contaban con medios adicionales de comunicación para poder tener contacto con sus familiares. Entonces, solamente para establecer, está claro por lo que nos dice la Armada, es que a las 16 horas, un helicóptero del día domingo, a las 16, 4 de la tarde, un avión de la Armada sobrevoló el lugar, digamos. Ese fue el primer acercamiento que tuvo la Armada al punto de la colisión o donde está eventualmente donde fundió el Bruma. Pero mi pregunta es, ¿cuándo los familiares se apersonaron y más o menos en qué horario le hicieron saber a la Capitanía de Puerto Constitución que habían perdido contacto con sus familiares del Bruma? Para poder establecer la línea de tiempo desde la alerta, más allá de los protocolos, y eventualmente la reacción. Y esto no quiero que no se tome como un emplazamiento a la Armada, pero claro, y no significa eludir la responsabilidad, no es culpa de la Armada que una embarcación industrial pase y arrolle a una embarcación artesanal. Pero evidentemente cuando tenemos una situación de alerta, si fuera mi hijo, en el caso de fuera mi hijo, yo acudo con prontitud y no estoy esperando tiempos que a lo mejor pueden depender de salvar la vida o no de quienes están ahí. Horas, minutos que pueden ser claves, ¿no? Entonces, yo solamente quiero establecer la línea de tiempo desde la alerta hasta la reacción de la Armada en el horario que se ha señalado acá. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Con el objetivo de profundizar de las preguntas que acaba de responder. Cuando se notifica a las naves cercanas, ¿ellos tienen la obligación de concurrir o simplemente se les notifica por si ven algo? Porque no queda claro cuando lo responde. Me gustaría saber bien aquello y si es que alguna nave notificada no concurrió. Y el otro punto es que en ambiente teórico, porque entiendo que, y también hay que entender el objetivo de la comisión, esta investigación, esta comisión investigadora no busca recabar antecedentes penales, por lo tanto, en un ambiente teórico, una nave de 18 metros debiese ser detectada por una de 90 metros, una de 18 metros, siempre teóricamente con los elementos que cuentan actualmente por ley, vale decir con los radares funcionando, con lo que tienen que estar. Porque entiendo que la radiobaliza todavía pueden tenerla, algunas la tienen, otras no, pero sin radiobaliza.
con los elementos que hoy día tienen, ¿debiesen ser capaces de detectarla? Visibilidad cero, por poner una condición compleja, digamos. ¿Ah? Diputado Celedón. Perdón mi ignorancia nuevamente. ¿Qué PAM significa? Pesquero. Alta. Esos Don Tito y Bichuquén II son industriales también. Dos preguntas sobre estos dos. ¿Cuándo zarparon? Y si se les ordenó recalar el día domingo como se hizo con Cobra, de acuerdo a la información que aparece en el oficio firmado por la ministra. Ellos habrían recalado en el mismo puerto el día 31 de marzo a las 18:08. Estas otras dos PAM recalaron, se les ordenó recalar, porque la vez anterior se me advirtió que respecto de Cobra se le ordenó recalar. Entonces, me parece interesante saber si a estas otras dos que habrían estado relativamente cerca se le habría ordenado recalar y cuándo había zarpado, porque Cobra zarpó ese mismo, horas antes, digamos, el sábado a una hora tardía. Muchas gracias. Sí. Yo quisiera... Sí, diputada María Candelaria, tiene la palabra. Presidente, en el sentido de este fiscal marítimo que tiene que ver la parte técnica de lo que ocurrió, el sumario ese administrativo que usted se está realizando, ese se anexa hacia el fiscal que en general lleva el tema sobre el siniestro, digamos, que ocurrió con Bruma. Eso es más que nada para saber si esa información que ustedes van a entregar va directamente al proceso que se lleva a cabo. Sí, diputada Marlene Pérez. Dos cosas. Me quedó la duda respecto a lo que mencionaba el diputado Donoso, por su intermedio presidente, de que no era obligación llevar las balizas encendidas. Eso me quedó la duda desde el desconocimiento. Y lo otro, ustedes mantuvieron contacto en todo momento con las familias afectadas durante, digamos, desde el primer momento. Eso me gustaría saber y que pudieran precisar, que creo que igual es relevante que los colegas de la comisión lo tengan claro. Eso. Muchas gracias. Sí, yo para también precisar parte de la consulta que he hecho la vez pasada, y obviamente uno entiende que hay un juicio por medio que solamente pueden referirse a materias que no impliquen o que no vayan a entorpecer o no la investigación. Pero más allá de eso, y bien lo dijo el diputado Donoso, desde el punto de vista teórico, con los elementos que tenía la Bruma, de seguridad, de poder percibirse, y que fue aprobado 30 días antes, ¿no es cierto?, por el organismo pertinente, que cumplía todos los requerimientos, todas las condiciones. Un barco similar, característica, con todos los elementos que debe tener y contar para visualizar a otro barco o otros elementos que puedan existir en el mar, en las condiciones que esto ocurrió. En teoría, yo sé que es difícil responderlo, justamente, y uno entiende el tema, pero en teoría se pudo haber visualizado qué probabilidades
hay justamente de que eso no ocurriera, o en toda condición siempre debió haber sido visualizado por ese y por otros navíos similares, con los elementos que contaban para visualizar. Eso es la consulta. No sé si, estimada Claudia, usted quería hacer alguna consulta o no, o quería referirse a la materia. Quería referirme a la materia. Bueno, por favor, ya tiene la palabra. Doña Claudia Urrutia. Sí, bueno, agradecer, señor presidente, la posibilidad de estar nuevamente acá. Primero, recordar que yo también hice preguntas la sesión pasada. Preguntar quién es el que estaba fiscalizando a las empresas proveedoras de servicios como Cullogan. Acá el almirante señaló que teníamos 900 fallas el año pasado. Entonces ahí hay un producto de fiscalización importante. En la comisión también se señaló el hecho de quién estaba fiscalizando las cámaras a bordo del PAM Cobra, dado que se había trascendido que se había perdido un día de esta característica. La circular señala en forma tácita, circular O7307, de que la fiscalización y el control, dice, el inspector de telecomunicaciones de la Autoridad Marítima durante los respectivos reconocimientos e inspecciones intempestivas establecido en normativa vigente, verificará el cumplimiento de la presente normativa técnica y operativa del sistema de vigilancia y grabación. Eso significa que en cualquier momento se realizan, no solamente para el hecho del chequeo que se hace la revisión técnica de un año. Entonces ahí es importante saber qué tipo de fiscalización se están realizando a las embarcaciones en este caso, porque las grabaciones, según la misma circular, deberían quedar almacenadas durante un año. Ahí me pregunto qué fiscalización se hace también a los proveedores de servicios y quién los autoriza. Ya son elementos que quedaron más o menos, porque me chocó la cantidad de que el 2024 hubiésemos tenido 80 desaparecidos. Pero, respondiendo a la pregunta, efectivamente, como se menciona en la cronología, se hacen los procesos de comunicación que es a través del QTH que se realiza a partir de las 9 de la mañana. La embarcación Lucas se comunica con nosotros a las 10:02. Nosotros somos muy puntuales porque tenemos el registro en el celular. La Lucas empezó a realizar inmediatamente acciones de comunicación radial con las distintas embarcaciones que estaban en el sector y acudieron otras embarcaciones artesanales como el Laureano V y el Cristóbal que estaban dentro de la cuadra. ¿Ya? Posteriormente nosotros nos comunicamos con Cullogan para saber qué es lo que estaba pasando, porque es frecuente, lamentablemente, las caídas de sistema que tiene Cullogan. A veces corta el servicio por no pago, estando en alta mar. Por eso es que hay un correo de esta presidenta bastante extenso enviado a esa empresa, señalando de las debilidades que tiene este sistema. Porque también una de las cosas que se hizo en la comisión anterior, cómo es que estaban autorizando equipos Argos con un desfase de 4 horas, cuando la ley es clara en decir de que después de 2 horas de no transmisión, se mandan a buscar las embarcaciones artesanales que no hayan transmitido. Entonces, entre que el desfase de 4 horas con 2 horas que menciona la ley, entonces, ¿cómo es que se autorizó un equipo que tiene un desfase de 4 horas cuando la ley habla de solamente 2? Siguiendo la cronología de los horarios, nosotros llegamos a la Capitanía de Puerto cerca de las 12 del día, 12:30 para ser más específico. Ahí se estaba realizando un proceso porque habían encontrado una persona fallecida en el río Maule y estaban esperando que llegara el médico legal y de la misma manera estaban esperando que llegara Carabineros para la constatación de la persona fallecida. Efectivamente, nos abren la Capitanía de Puerto en ese momento a las 14:05 horas. Es ahí cuando la Catalina le entrega el teléfono al sargento que estaba de guardia en ese momento y le dice: comuníquese usted porque coronel me está llamando y nosotros no tenemos la cobertura. Como esto busca ser proactivos y buscar mejoras, es importante señalar las fases que se tiene en el manejo de la emergencia cuando se producen en alta mar. En todo medio acuático hay 3 fases que puede describir de mejor manera la Armada, pero ahí es importante señalar cuáles son las características que se tienen que cumplir entre una fase y otra, porque estas fases van a señalar cuáles son los recursos que van a disponer de parte de la Armada, Directemar en particular,
porque aquí tenemos un área de defensa y un área de Directemar que está bastante saturada, sin recursos, sin dotación, haciendo múltiples cosas, que ahí es donde hay un deber del Estado un poco pendiente, y que también que tenemos un convenio internacional de SOLAS y también de manejo de emergencias, que ahí hay aspectos que se tienen que revisar un poco más en profundidad. Dicho esto, la última posición conocida, efectivamente, el Recolete iba navegando y así como lo mandata la ley, el convenio internacional de SOLAS, habían muchas embarcaciones en la cuadra, muchas, no solo las que hemos mencionado, no todas concurrieron al manejo del llamado de socorro, de búsqueda y salvamento. Eso es un aspecto que también se tiene que revisar de cuáles son las facultades y cómo la Armada puede obligar, no que sea un deber moral, sino que obligar a que estas embarcaciones concurran. También habían embarcaciones industriales en esa cuadra que no concurrieron. Podría ser considerado entonces el hecho de la negligencia o la negación de auxilio que está consignada dentro de la ley, un aspecto de esto. El negarse, el ver el accidente y decir yo voy pasando y no hago absolutamente nada, es un aspecto que tenemos que revisar. Bueno, la normativa lo tiene que revisar. Quien llega al primer lugar y quien ve la embarcación siniestrada fue la embarcación Lucas. A las 17:46 horas, cuando nosotros estábamos en Capitanía de Puerto, nos llega la primera imagen de la embarcación partida. No fue una embarcación de parte de la Armada. La Armada nos mandó una fotografía aérea. Ahí es donde también hay que verificar cuáles son los recursos que se disponen para el manejo de las emergencias en términos de velocidad, acceso, urgencia, y que se combinan con el hecho de las fases de emergencia de una situación u otra. Porque lamentablemente en la primera sesión la Catalina dijo, quiero ser la última hija de pescador desaparecido. Y desde esa sesión ahora llevamos 4. Entonces, es cierto, los accidentes son distintos y las formas y el manejo de cada una de las conductas es diferente. Hay conductas temerarias que se realizan por personas de repente en el tema de las marejadas que a mí me sobrecogen en el hecho de decir, ¿cómo me acerco al borde costero siendo que hay una condición de marejada que en cualquier momento una ola se lo va a llevar al alta mar y aquí la Armada va a tener que concurrir a salvar su vida? Pero la Armada tampoco tiene las facultades para decirle usted no puede estar aquí y cursarle una infracción como quien hace carabinero en la analogía de la carretera. Entonces también es un aspecto que se tiene que verificar y revisar todas esas características. En términos de preguntas, es importante señalar el hecho de que las cámaras y los circuitos que uno instala, muchas veces uno compra dispositivos creyendo que está comprando seguridad y no están reconocidos ni autorizados nuevamente. Directemar debería tener un listado, tendría quizá, no sé si tiene el departamento, en el hecho de verificar, así como lo hace SEC, de cuáles son los dispositivos que están autorizados, cuál es la función que cumple, cómo se tienen que inscribir y ciertos aspectos que tienen que considerarse nuevamente desde el punto de vista de seguridad. Eso por ahora. Gracias. Bien, vicealmirante, ¿quién va a contestar? ¿Usted? Ya, ok. Tiene la palabra. Bien, en términos generales quiero recoger nuevamente la analogía porque primero hay que entender que las emergencias en el mar, estamos hablando de un océano que 3 veces al menos el territorio nacional y una zona de búsqueda 35 veces el territorio nacional, no se evidencian fácilmente si es que alguien no aprieta un botón de distrés, entiéndase un botón de emergencia, o algo cae al agua que se activa de forma automática con la emergencia. Los sistemas son así, tanto las balsas como las radiobalizas. Hay sistemas que están automatizados especialmente
para condiciones catastróficas como estas, colisiones o cuando los tripulantes están impedidos de dar una emergencia. Pero como lo expliqué en la sesión anterior, hay varias naves, y las naves menores, como esta lancha motor, que la exigencia de seguridad tiene una cierta exigencia de seguridad porque además no son muy grandes, son de 14 metros, por lo tanto uno no puede colocar muchos equipos, si bien tenía radares y esta lancha era más del estándar, tenía más de la media, pero si es que alguien no informa o no avista una emergencia, una situación de peligro, no nos podemos sentir que estamos en esa condición y desplegar todos los medios. Siempre cuando hay una alerta o alguna llamada de incertidumbre de que alguien no se encuentra, lo que primero se reacciona es con una aeronave, porque es lo más rápido. Las emergencias siempre ocurren lejos, los buques son lentos en llegar, a veces muchas horas y a veces días cuando ocurren muy distantes a la costa. Por lo tanto, la primera reacción, el esfuerzo principal es llegar con una aeronave. Y cuando se refiere a las fases, efectivamente hay fases. Pero esas fases de incertidumbre, alerta de peligro, etcétera, las fases se refieren cuando hay una evidencia clara de alguna emergencia. En este caso, el POSAT que se ha hablado y se ha reiterado nuevamente y que yo he explicado en 3 ocasiones, el POSAT es un sistema para recopilar la información pasada de la actividad pesquera y hacer las denuncias ante tribunales con Cernapesca. Yo podría no ver el POSAT y al día siguiente, como lo hace Cernapesca lo ve en horario de trabajo, yo podría no verlo y al día siguiente decir, bien, ¿quiénes el día anterior, durante 6 horas, no estuvieron emitiendo con el POSAT para alegar los antecedentes a los tribunales y hacer la denuncia correspondiente? Pero efectivamente, como la institución tiene una guardia 24/7 en Valparaíso que ve todo el panorama nacional, tiene un sistema que va viendo el POSAT y le va informando a los representantes de los armadores de las naves, o sea, el contacto en tierra, de que, ojo, no se ha conectado, está desconectado, y tal como se señala, algunas veces son problemas técnicos, otras veces son problemas de la misma embarcación, porque tiene problemas con la batería, de la conectividad, etcétera. Y esos problemas que, como relaté, más de 900 casos que tienen diferentes orígenes de falla. Por lo tanto, el POSAT, reitero, no es el mecanismo para que se alerte la Armada ni ninguna organización relacionada. Es solamente una actividad pesquera. Y después de eso, y durante toda la mañana, sí, se insistió con el contacto en tierra, hay una serie de evidencias de WhatsApp, etcétera, donde intentamos, a través de diferentes comunicaciones, con el fondo y con el propósito de cerrar el ciclo a las 6 horas, y las últimas informaciones eran, ojo, a esta hora, si la embarcación no se conecta, deberá volverse a puerto. En ninguna comunicación hasta ese minuto se hablaba de una emergencia o de algún relato de alguna denuncia de emergencia. Solamente se refería a términos de volverse a puerto base porque no está emitiendo el correspondiente posicionador satelital netamente pesquero. Una vez que pasó un cierto tiempo y se acerca a la familia, a la señora Claudia, y se toma ya conocimiento de que ha pasado mucho tiempo. Además, no sabíamos que ellos tenían otra comunicación extra, aparte de llamarlos por celular. Hay que pensar que si bien este tipo de embarcaciones pesca cerca a costa, no siempre está al contacto de un celular. Aquí supimos, esto es Expos, que además al parecer tenía Starlink. Y con Starlink, por supuesto, yo puedo tener una comunicación mucho más directa en otros lugares. Pero independiente de eso, hasta ese minuto, donde llega la familia, ahí inmediatamente a las 14:05 se habla con Talcahuano contacta a la zona naval y se gestiona el despegue de un avión que era lo más rápido para llegar a la zona e identificar. Y es lo primero que se ve.
la foto de la embarcación desde el avión y a los pocos minutos aparecen el resto de las fotos. Ahora, en relación a la detección de una nave, tal como lo indiqué en el relato, es muy variable, no puedo aseverar un porcentaje, es todo muy variable a las condiciones meteorológicas, pero más que eso, y también como lo indiqué previamente, hay dos formas de detectar a un buque, a una nave, de día o de noche, da lo mismo el minuto. Uno es visualmente, y para eso existen los vigías, en los puestos de mando hay un vigía, y que va mirando hacia adelante el buque o hacia el lugar donde va a caer o se va a mover un buque. Y por otro lado hay un radar que lo va detectando de manera electrónica. Para eso hay personal que tiene esas funciones. Si yo no estoy mirando para afuera, estoy mirando para otro lado, y si no estoy viendo el radar, especialmente de noche, es muy difícil poder detectar una nave. Ahora, si eso agrego malas condiciones de mar, baja visibilidad, lluvia, no sé, etcétera, etcétera, se va dificultando la visión primero y luego las condiciones del radar. Eso es lo que puedo agregar en cuál es el escenario para poder detectar un buque. La orden del PAM de recalar, eso se lo dejo al almirante Ramírez, y respondiendo la relación de los fiscales, efectivamente el sumario, una vez que finaliza, incluso antes, durante el sumario, el fiscal del Ministerio Público le va solicitando al fiscal marítimo información de su investigación en paralelo. Y cuando termina el sumario, esa investigación completa se la entrega al Ministerio Público para que pase a sus antecedentes. En cuanto a la RLS, que era una pregunta de la diputada, que es lo que es una radiobaliza, no todas las naves tienen la obligación de tener una radiobaliza. Este tipo de naves no la tiene. A futuro, lo tenemos así propuesto, y así está, va a salir próximamente. Es un trámite que demora 2-3 años, y eso ya lo iniciamos hace 3 años atrás. Hoy día lo estamos finalizando, y está en la CGR próximo para poder nosotros difundir la circular. Pero la RLS es un equipo, más que un equipo, un sistema, es una baliza que cuando cae al mar, con el contacto del agua salada, se activa una emergencia al satélite. ¿Ya? Y eso es lo que pensamos exigir. En cuanto a las observaciones del POSAT, reitero que es un sistema provisto por Cernapesca para otros fines y no para emergencia. No sé si tú quieres agregar. Por su intermedio, señor presidente, respecto a las naves Don Tito y Bechuquén, efectivamente, como le mencioné antes, hubo una serie de embarcaciones que fueron verificadas, las que tenían las derrotas más cercanas dentro del horario cercano a la pérdida de posición de la lancha motor Bruma, era el Cobra, Don Tito y Bechuquén. De esos fueron el día siguiente, el día 31, fueron verificados por un avión naval mientras se encontraban en zona de pesca. Y de esa revisión de estas embarcaciones que se encontraban en el área, hubo una en particular que tenía algunos indicios en su casco, que fueron ampliamente difundidos en la prensa en días siguientes, y a la que se le ordenó volver a puerto inmediatamente, que es el PAM Cobra. Respecto al Don Tito y Bechuquén, recalaron igualmente de zona de pesca el día 31 de marzo sin que se le haya dispuesto, no obstante sí se les tomaron declaraciones a las tripulaciones de esas embarcaciones. Y respecto a la consulta que había, a la notificación de las naves, efectivamente las naves que estaban más cercanas a la posición de la lancha motor Bruma ese día 30, alrededor de las 15 horas, es el buque tanque Recoleta y la lancha motor Lucas. Esas son las dos embarcaciones más cercanas. Por lo tanto, la notificación fue a la motonave Recoleta, que además es un buque grande que tenía amplias capacidades para poder constituirse como coordinador, y por lo tanto él tomó el control en el mar, en complemento al avión, en tanto se fueron sumando el resto de los medios. Pero efectivamente el buque más cercano en el momento de que se realiza el avistamiento es el buque tanque Recoleta. Señor presidente. Una consulta respecto de lo que expuso recién.
que la pregunta que había hecho yo la semana anterior de la sesión, en la sesión anterior, era, y lo conversamos recién con el diputado Guzmán, si están todos los elementos funcionando, de captación, de emergencia, para que un barco identifique, en este caso, a otro navío, independientemente del tamaño. Estamos hablando ahora de una embarcación que no supere los 15 metros. ¿Es posible detectar esa embarcación? ¿Se puede detectar si está todos los elementos encendidos, está todo funcionando, independientemente de las condiciones climáticas? ¿Qué posibilidad hay de no detectarlo? O sea, si está todo funcionando, si hablemos que funciona todo al 100%, está los elementos que tiene, en este caso, por ejemplo, la barcaza Cora, el Cora, la barcaza Bruma, si está todo funcionando, todo encendido, todo como corresponde, ¿es imposible que se detecten en las condiciones climáticas que ese día existieron o eso es posible? Sí, por favor, diputado Guzmán. Sí, presidente. Disculpe, me voy a hablar primero sobre el diputado Donoso y luego precisa, por favor. Sí. No, que no respondió si es que es obligación de estos barcos concurrir. Eso me interesa saber. Pero al final, el objetivo de esta comisión investigadora es ver dónde tenemos las falencias legislativas, las falencias regulatorias. Entonces, y por eso es importante estas dos preguntas. Y sobre el mismo punto de, por lo que le entendí de la respuesta, en el fondo, una nave mayor tiene radar, y si es que lo va mirando, es usted debiera saber. La duda es una nave menor, una de 14 metros, frente a otra de 14 metros. ¿También tiene elementos electrónicos que debieran alertar que está acercándose a un impacto con otra nave? Esa es la pregunta, porque es ahí donde tenemos que saber, donde tenemos las brechas. Diputado Guzmán. Solo para precisar. Catalina decía en la primera sesión que la idea es que no exista otra familia que pierda a alguien querido en faenas pesqueras. Y bien lo decía recién el diputado Donoso, esta comisión investigadora no busca responsabilidades penales, sino que busca opciones de mejora, donde podemos nosotros encontrar espacios para poder mejorar. Y justamente, lo dijo el vicealmirante también, la gran mayoría de los accidentes que ocurren en el mar siempre ocurren a causas humanas. Y eso ocurre en todo tipo de accidentes, siempre hay algún grado de negligencia humana. Pero abstrayéndonos del caso particular y tomando la pregunta que acaba de hacer el diputado Hugo Rey, con las medidas y las herramientas tecnológicas que contaba la Bruma, que cumplía con la normativa exigente en Chile, según todo lo que hemos sabido. Además que estaba fondeada, por tanto entiendo la responsabilidad de la navegación es quien va en tránsito. Si la embarcación cobra, cumpliendo también con todos los instrumentos y los requisitos que le exige la ley, debió haber visto o no a la embarcación Bruma en sus radares. Yo puedo entender que, insisto, quiero salirme del caso particular, pero puedo entender que la ley exige que si va en piloto automático tiene que haber una persona observando, etcétera. Pero si hubiese estado esa persona observando, si los equipos hubiesen estado funcionando, eso debió haberse prendido una alerta en la embarcación mayor que va navegando. Esa es la pregunta puntual para poder tener claridad dónde tenemos que nosotros también profundizar con mayores exigencias. Sí. Y por último, porque después la idea es poder dar la palabra al comandante de la segunda, jefe de la segunda zona naval, don Arturo Oxley. Entonces, para complementar, y la última consulta es si existen espacios de mejora para mejorar la normativa en materia de seguridad, porque usted habló recién que POSAT está determinado exclusivamente para regular la actividad pesquera, pero no estaba normado en materia de seguridad, ¿no es cierto?
y por lo tanto ahí queda un espacio a lo mejor para que la normativa, no sé si a través de resoluciones internas por parte de la Armada o del Ministerio o a través de la legislación vigente actual podamos mejorar lo que hoy día existe, o incluso hay posibilidades de mejora, porque ya que esto haya 4 horas de desfase, obviamente que no es lo óptimo de acuerdo a lo que uno esperaría. No sé si existen mejores elementos, si esto se puede avanzar justamente en eso. Entonces, esta comisión, como señalábamos recién, busca ver la responsabilidad administrativa, pero también busca que esto no vuelva a ocurrir nunca más, o que apenas podamos implementar estas normas, esto se disminuye al máximo. ¿Ah? Entonces, quisiera, junto con lo que acaban de consultar mis colegas, también dejar espacio para que ustedes, a través de lo que nos puedan responder ahora, o a través de algún oficio posterior, si se les ha quedado algo, que nos pudieran también hacer recomendaciones en cómo podemos ir mejorando también la normativa. Eso. Tiene la palabra. Diputado Celedón. La última consulta, porque después vamos a pasar a... Era un par de preguntas. El fiscal marítimo interrogó al personal de Cobra. Eso. Segunda pregunta. ¿Es normal, y perdón mi pregunta, que la presidenta de una asociación gremial, como es la señora Claudia, vaya a la capitanía, pregunte en relación, en este caso, a pescadores artesanales que eran miembros de su asociación gremial? Pero hay otra asociación gremial que se llama Zona Pesca, de la cual es miembro la empresa Blumar, que es el dueño de Cobra. La gente de Zona Pesca ha hecho consulta, ha intervenido, ha participado, ha colaborado con las autoridades marítimas en relación a este accidente que ha costado 7 vidas. Eso me gustaría conocer. Perdón la pregunta. Sí, muchas gracias, don Roy. Por favor, si pudieran responder. Presidente, por su intermedio. Sí. Primero voy a contestar las preguntas técnicas de las naves y las detecciones, y después la parte final se lo dejará al gobernador marítimo, porque es algo muy local que desde Valparaíso no lo manejamos, que es la pregunta del diputado Celedón. En cuanto a la detección, efectivamente, si uno tiene todas las condiciones, equipamiento, una nave tiene que ser capaz de detectar la otra. Está diseñado así. Pero también la normativa dice que cada capitán y patrón es el responsable de cumplir esta normativa y estar atento a la navegación. Los responsables son los capitanes. Y los capitanes tienen un grupo de tripulantes, cada uno con un puesto, una guardia cuando navegan, y esos tripulantes tienen que cumplir tareas. En naves mayores, naves menores, en mayor o menor medida, se organizan y cumplen tareas de vigilancia dependiendo la operación o la navegación que estén realizando. En ese sentido, evidentemente, un PAM cualquiera, sin referirme a uno en particular, un PAM cualquiera con su equipo puede detectar a una embarcación menor. Ahora, que hay excepciones que no se puede detectar, sí las hay, ¿ya? Tampoco me voy a referir si las condiciones en ese minuto eran para que le detectara o no, pero en mayor medida y casi siempre es posible. Siempre lo más relevante de todo esto es la atención del team que va en el puente
para detectar visualmente o con radar todo lo que navegue alrededor. Esto es lo mismo la atención en la conducción. Yo estoy mirando para todos lados que no voy a chocar con alguien y estoy atento al avance de esa conducción. Aquí pasa lo mismo. Yo tengo sensores, tengo un radar que mira más allá de lo que yo estoy viendo. Ahora, espacios de mejora siempre hay. Tal como lo indiqué, hace más de 2 años venimos tramitando un decreto supremo, que es la modificación de un reglamento, y en ese reglamento, que ahora ya está en final, en la CGR, y próximo a salir de la CGR, se va a disponer el cambio de equipamiento mínimo de seguridad de todas las naves. Y en lo particular, en las naves menores como la Bruma, va a tener que ser instalado una IS, que es un identificador automático, un sistema de identificación automática, más una RLS, que es una baliza, como le indiqué, que al caer al mar genera una emergencia satelital. Y así, ante estas situaciones catastróficas en que uno no tiene la información, o nadie lo escuchó, o nadie lo vio, o no se pudo alertar previamente, poder recibir esa información de emergencia de la posición donde fue. Se refirió, sí, por el otro lado, viendo si la Bruma tenía alguna condición o cuáles son, sí, unos con más o menor medida, pero independiente, aunque uno esté fondeado, porque el buque en realidad, la nave no está declaradamente fondeada, pero independiente que haya estado el paire fondeado o navegando, indistinto, no, entre comillas, lo mismo, la tripulación, su patrón, tiene que estar atento, como lo indiqué previamente, a lo que pasa alrededor. Aunque yo esté fondeado en la bahía de un puerto, a poca distancia del puerto, esperando incluso atracar al puerto, ese capitán y esa dotación tiene que estar atento a lo que pasa alrededor y alertarse uno mismo, o estar listo a ser colisionado, o acudir a alguna emergencia, o zarpar, o lo que sea. No, uno no puede dejar su embarcación. Eso ante esa pregunta. Si está fondeado, sí, tiene que estar igual atento a lo que pasa. Siempre, el reglamento dice que los dos, independientes que estén navegando o no, tienen que responder a las condiciones de peligro. Y en lo particular, a lo que es el fiscal marítimo, la interrogación a las dotaciones del COBRA y el resto de las consultas del diputado, voy a pedir al gobernador marítimo que dé respuesta. Permiso, señor presidente, por su intermedio. Respecto a si el fiscal interrogó a la tripulación del COBRA, sí, la interrogó. Y respecto a si es normal que en este caso la dirigente de los bacaladeros, Claudio Urrutia, se acerque, o cualquier otro dirigente se acerque a la autoridad marítima, sí, es normal. Trabajamos, tenemos contacto normalmente con los dirigentes de la pesca artesanal y de otros gremios marítimos también, llámese trabajadores portuarios y todos otros. Y respecto a si Sonapesca colaboró, yo entiendo que todos aquellos que deben colaborar con la investigación lo han hecho de acuerdo al debido derecho que hay. No recibió ninguna queja de parte de del fiscal del Ministerio Público ni del fiscal marítimo que alguien no haya colaborado. Bien. No. Sí. No. Bien. Y no debería, ¿por qué? Ya, bien, concluida esta primera parte de la moción, que ya estamos al final, vamos a darle la palabra al comandante y jefe de la segunda zona naval y jefe de defensa nacional para las provincias de Arauco y Biobío, señor Arturo Oxley, que es parte de los que hemos invitado el día de hoy, para que nos pueda hacer alguna presentación respecto de lo que estamos hoy día investigando en esta comisión especial. Permiso, presidente, por su intermedio, muchas gracias a los diputados y diputadas presentes, a Claudia, a los familiares que están acá. Quiero primero agradecer la invitación a esta comisión investigadora para poder exponer en mi calidad de comandante jefe de la segunda zona naval, que fue el que estuvo desde el primer día al mando de las unidades que participaron en todo lo que fue la búsqueda
de estos 7 tripulantes de la lancha pesquera Bruma, que fue siniestrada el 30 de marzo. En atención a que, como vimos hoy día y también en la sesión anterior, el almirante Cejas vio toda la parte técnica como director general, ¿no es cierto? Y también voy a saltar para apurar, no voy a caer mucho en los detalles técnicos, algunas cosas estaban acá en beneficio de la presentación. A mí me acompaña ahora mi gobernador marítimo, el comandante Wall, en su calidad de jefe de Centro de Búsqueda y Salvamento Talcahuano. Pero antes de comenzar, yo esta presentación quisiera nuevamente extender un saludo a la familia de los 7 tripulantes de la lancha pesquera Bruma, a quienes tuve la oportunidad de conocer durante el difícil proceso de la búsqueda, y decirles que a nombre de las dotaciones de la segunda zona naval, lo recordamos con especial afecto y reconocemos su integridad y entereza en un difícil proceso que le ha tocado enfrentar. Por lo anteriormente expuesto, el título de esta posición es Acciones de búsqueda y salvamento de lancha motor Bruma bajo la perspectiva del MRCC, que en sigla inglesa es el Maritime Rescue Coordination Center, o Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo. Esta presentación está dividida en 5 puntos que muestran en pantalla, iniciando con los antecedentes, donde vamos a ver alguna normativa, pero voy a pasar muy rápido porque ya lo vimos. Vamos a hablar sobre las primeras acciones, las tareas de búsqueda, el término de operación y un resumen de la actividad y el esfuerzo institucional. ¿Ya? Antes de iniciar el relato de los acontecimientos, recordar nuevamente de que el Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo de la Armada de Chile se organiza a partir de un decreto supremo, que es el 1190, que dispone que la misión es organizar y efectuar búsqueda de las naves, artefactos navales u otros vehículos de transporte en el área marítima de responsabilidad nacional, con el propósito de rescatar a su dotación y pasajeros que se hallen en peligro a consecuencia de un accidente del mar. Para lograr esto, el área marítima de responsabilidad se subdivide en 5 distritos de búsqueda y salvamento. Para el caso de la segunda zona naval, el nuestro es el tercero, que aparece ahí en la diapositiva en el sector de la derecha, de donde el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento está en la Gobernación Marítima de Talcahuano. En complemento, la Directiva de Búsqueda y Salvamento de la Armada estipula que las comandancias y jefes de las zonas navales, o sea, en este caso yo como comandante jefe de la segunda zona naval, asumirán la función de MRCC cuando participen medios navales y aéreos subordinados distintos a los dependientes del gobernador marítimo. Ahí entra la acción, digamos, del comandante en jefe. Es decir, desde el primer día, dado la coyuntura, yo participé y tomé el control de esta caso SAR, en ese sentido. Respecto a las primeras acciones, puedo mencionar que el día domingo 30 de marzo, ¿no es cierto?, la Gobernación Marítima, tras agotar los intentos de contacto de la embarcación, esto ya lo vimos, sumado a la alerta de los familiares, que fue fundamental, y esta evidencia acumulativa, activó una operación de búsqueda y salvamento, conocida como SAR, SAR es Search and Rescue, alertando de inmediato al grupo aeronaval de la segunda zona naval, con el propósito de desplegar una aeronave a la última posición conocida. En ese momento, la información que se tenía era que la lancha Bruma, ¿no es cierto?, era de Puerto Machícula Constitución y correspondía a un pesquero artesanal de casi 15 metros de lora, y sus características ya son conocidas por la comisión, así que no las voy a seguir detallando. Con el propósito de orientar el esfuerzo, la búsqueda se empleó en la última posición conocida registrada en el POSAT, ¿no es cierto?, la cual localizaba la Bruma al noreste y 18 kilómetros o 9,6 millas náuticas de la isla Santa María, en una profundidad de aproximadamente 270 metros. Las condiciones meteorológicas en el área al momento de activar este caso consideraba marejada proveniente desde el sur, con un viento sur-suroeste con una intensidad de 10 a 20 nudos, que es como entre 18,5 y 37 kilómetros por hora, y un estado de mar amarejada con una altura de hora entre 2 a 3 metros. Es importante agregar que previo al despliegue de los medios, recientemente había finalizado un aviso mal tiempo que estuvo vigente del 28 al 30 de ese mismo mes. En la diapositiva que se pone podemos apreciar las distancias que llevamos desde Talcahuano y Coronel respectivamente. Habiéndose activado la emergencia ese día, se despega de Concepción la aeronave tipo P-68 que aparece ahí, la cual cuenta con capacidad de vuelo a baja altura y un sistema de búsqueda optrónica, pudiendo además llevar observadores especializados en su interior y desplegar, esto es muy importante, puede desplegar una balsa salvavidas. Este avión, si llega al área, si ve gente en el agua, puede desplegar una balsa, lo cual está adosado a una de sus alas. A las 16:06, este avión corrobora el avistamiento de los restos de la Bruma como parte del esfuerzo colaborativo en que se encontraba también participando, ya lo vimos, el buque tanque Recoleta y la lancha pesquera Lucas, reconociendo que se trataba de la proa de la embarcación, la cual se encontraba a 900 metros de su última posición conocida. Posteriormente, a las 16:20 horas, la lancha Servicio General Talcahuano zarpa de emergencia desde la base en Alto Talcahuano para sumarse a la búsqueda.
Previamente, la Gobernación Marítima de Talcahuano, a través de sus radioestaciones costeras, había generado una alerta a las embarcaciones para efectuar búsquedas en su tránsito e informar cualquier avistamiento. Entre estas embarcaciones se encontraba el buque tanque Recoleta, el que por sus capacidades y cercanía al área de la última posición, conocida del Bruma, fue posteriormente desviado su ruta para asumir como coordinador en el lugar del siniestro, hasta el arribo de las unidades navales. Es importante saber de que esto es una orden que da el MRCC. El MRCC lo componen todas las unidades que están en el sector y que son colaborativas, en este caso en una emergencia. A las 19:18 zarpa el remolcado del Galvarino. Esta es la unidad naval, que gatilla, que yo asuma, porque es la primera unidad naval que participa en esta actividad y que es dependiente de la segunda zona naval. Y se demoró un poco más en zarpar porque aprovecharon de embarcar implementos necesarios para una operación de buceo en caso que fuese necesario. Cabe destacar que ambos buques mantuvieron desplegados durante toda la noche en compañía de algunos pesqueros que se presentaron a la escena para apoyar la labor de búsqueda de los tripulantes de la Bruma. A continuación vamos a relatar las principales actividades que pasaron los 18 días de búsqueda, destacando especialmente los esfuerzos institucionales para poner a disposición todas sus capacidades operativas que pudiesen aportar a encontrar a los pescadores desaparecidos. El área donde se produjo el naufragio se caracteriza principalmente por estar afectada por corrientes y vientos provenientes del sur, lo que provoca una deriva hacia el norte. Por tal motivo, se emplearon modelos de cálculo de deriva disponibles tanto en la Gobernación Marítima como en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. En ambos casos, los modelos coincidían que iba una deriva hacia el noreste. Pero, ¿qué estábamos buscando? En este caso no se buscaba una lancha, ya que la evidencia indicaba que la sección de popa se había hundido. Por lo tanto, lo que esperábamos encontrar era principalmente las balsas salvavidas o sobrevivientes equipados con su respectivo chaleco salvavidas. La deriva de ambos dos se calculan en forma independiente y esos dos cálculos estaban disponibles al momento de iniciar las operaciones. Durante el transcurso de la operación y con el paso del tiempo, el área de búsqueda evidentemente se fue expandiendo, lo que hizo necesario cubrir una zona marítima cada vez mayor, la cual finalmente superó las 14.000 kilómetros cuadrados, que son equivalentes a la superficie de la región metropolitana, para tener una dimensión. Esta vasta extensión requirió evidentemente un gran esfuerzo operacional, tanto en medio aéreo como en superficie. Cabe señalar que durante la búsqueda indicada presentemente muchas veces se recibieron críticas por no disponer medios de cercanía a los restos de la prueba del Bruma. Lo cierto es que las unidades centraban su operación en base a los cálculos de deriva, los cuales indicaban que los posibles sobrevivientes derivaban en dirección noreste. Es por esto que nuestros medios cada día estaban más alejados de la última posición conocida de la Bruma, por lo que estos paulatinamente se fueron separando de dicha posición con el objetivo principal ya señalado, encontrar los tripulantes de la Bruma con vida. A modo de resumen, a lo anteriormente expuesto, en la presente imagen, se puede apreciar que los hallazgos encontrados durante la búsqueda, lo que están en la parte derecha de la diapositiva, efectivamente se obtuvieron al noreste de la última posición de la Bruma. Cabe señalar también que estos elementos fueron obtenidos por medios navales, así también por una gran parte de ellos gracias al trabajo de los pescadores artesanales que se involucraron en esta faena con el fin de encontrar a sus compañeros. Habiendo obtenido el domingo los registros fotográficos de la prueba de la Bruma, se generó la hipótesis de que posiblemente el incidente se habría generado producto de una interacción con otras naves. Por tal motivo, durante la noche del día 30, la Autoridad Marítima investigó por el software Grafimar las embarcaciones cercanas, algo ya cubrió el Directamar, así que lo voy a pasar un poco más rápido, y en ese sentido se vio que la Cobra era la unidad que estaba más cercana, ¿ya? Y en ese sentido se le ordenó volver a puerto. Durante la noche del domingo 30 de marzo, se dispuso el apoyo de una aeronave de exploración aeromarítima P3. Yo quiero destacar, estas aeronaves están hechas para detectar periscopios submarinos, o sea, son aeronaves de gran capacidad de la Armada y viene de Concón, la cual arribó al área a las primeras luces del día. Esta aeronave cuenta con capacidades de radar, de búsqueda de superficie, tiene un sistema optrónico y personal de observadores calificados, lo cual aportó con una mejora notable las capacidades que teníamos en la escena propia de la zona. Y además, porque era un espacio marítimo muy grande. Con respecto a las unidades de superficie, bajo la dirección del Galvarino, se mantuvieron las actividades de búsqueda que permitiendo recuperar algunos elementos pertenecientes a la Bruma. Esta actividad también participaron, obviamente, las embarcaciones pesqueras de la región del Maule y Biobío. Durante la madrugada del día 1 de abril, se embarcó en el puerto San Vicente, en el Galvarino, una partida de buzo salvataje de la Armada, además de un equipo de operadores de vehículos submarinos operados remotamente, conocidos como ROV, que eran provenientes de Valparaíso y pertenecientes a lo que se llama el Comando de Rescate y Salvataje de la Armada. Con este personal se materializó la investigación de la estructura de proa de la Bruma, pudiendo constatar que no se encontraba evidencia de lotación en su interior. Asimismo, se logró determinar, por medio del ROV, que existía otra estructura que estaba conectada con línea de pesca a la proa,
a una profundidad de 35 metros, por lo que se decidió programar su recuperación para el día siguiente. Tanto la aeronave propia, dependiente de la segunda zona naval, como también el avión P-3 proveniente de Concón continuaron con las tareas de búsqueda sin resultados positivos. Durante la noche, el remolcador de la Armada Galvarino permaneció navegando en tareas de búsqueda. El día miércoles 2 de abril, en esa mañana, arribaron al área 6 fragatas y 2 helicópteros pertenecientes a la Escuadra Nacional y que venían de Valparaíso como parte de su entrenamiento anual. Eso fue una coyuntura, estaban llegando ahí. Por tal motivo, se les solicitó que mientras se encontraban navegando, colaboraran en la búsqueda de los posibles naufragios. Lo anterior permitió recuperar restos de la estructura de la bruma. Ellos cancelaron muchos ejercicios y entrenamiento para apoyarnos en este esfuerzo. De forma paralela, se integró la búsqueda del remolcador de la Armada Janiqueo. Asimismo, el Galvarino, por medio de buzos y globos de levante, pudo recuperar esta estructura que mencionamos anteriormente, que es la diapositiva en la parte derecha, que estaba a 35 metros de profundidad. Como resumen de lo anteriormente señalado, se presentó un video que fue difundido en la tarde del miércoles 2 de abril. Su férreo compromiso con salvaguardar la vida humana en el mar, y por ello continúa incansablemente con la búsqueda de los 7 pescadores desaparecidos, tras el naufragio de la lancha motor Bruma, en cercanías de la isla Santa María, en la región del Biobío. Desde el primer indicio de la emergencia, se desplegaron medios aéreos y marítimos. El 30 de marzo, un avión naval detectó los restos de la embarcación, permitiendo dirigir unidades de rescate de la zona. En paralelo a la rebúsqueda de superficie de los 7 pescadores desaparecidos, hoy se desplegó un ROV submarino, con el objetivo de inspeccionar y evaluar nuevas acciones. La búsqueda se extiende en un área de 20.000 km², utilizando tecnología avanzada como radares, visión nocturna y modelos predictivos de deriva. Además, buques de la Escuadra Nacional que transitan hacia Talcahuano en el marco de un entrenamiento operacional anual, ajustaron su navegación para ampliar la cobertura de la búsqueda. La Armada de Chile, a través de la Autoridad Marítima, reafirma su compromiso con estas labores, manteniendo la rebusca de estos 7 tripulantes desaparecidos. El día jueves, en este día... Disculpe, vamos a pedir autorización para poder seguir unos 15 minutos más. Bien. Autorizado. Acordado. Señor presidente. Este día, las condiciones de viento generaron un aumento significativo de la altura de la ola, lo cual no permitió el trabajo del equipo de buceo, por lo que todo el esfuerzo se orientó a la búsqueda de superficie y aérea con medios antes señalados, en donde en conjunto con los pescadores se logró el hallazgo de una serie de restos flotando en el área. Por su parte, el remolcador Galvarino se dirigió a Puerto Coronel, donde efectuó la entrega de los restos de lo que había recuperado 35 metros, siendo recepcionado por la Autoridad Marítima para su posterior entrega al Ministerio Público. El jueves 3 de abril, asimismo, la empresa UltraSea se incorpora a labores de rebusca bajo la supervisión directa del personal de la Armada de Chile. Por medio del remolcador Galvarino y la lancha Servicio General Concepción, se efectuó el remolque de la proa de la Bruma hacia la isla Santa María, con el propósito de contar con un lugar de menor oleaje que facilitara su izado a bordo y traslado a puerto. Esto fue una tarea más o menos compleja porque era pesada y está en el límite operacional de la grúa. También se coordinó una visita de representantes de los familiares a bordo del Janiqueo con el propósito de que pudieran constatar in situ las tareas que estábamos desarrollando. Pero sin lugar a duda, un hecho trascendental que marcó esta operación fue el hallazgo por parte de la lancha Servicio General Concepción el día viernes 4 de abril de la balsa del salvavidas del Bruma, la cual se encontraba sin activar y adosada a la parte de la estructura de la embarcación. Esto, lamentablemente, hizo que la esperanza razonable de vida a contar de ese instante se viera reducida severamente. Esta noticia fue uno de los momentos más sensibles para todos, especialmente para la familia de la Bruma, en atención a que aquellos conocedores de la vida en el mar entendieron que las probabilidades de recuperar a sus seres queridos con vida eran muy bajas. Fue un momento muy doloroso. Este escenario motivó a generar una nueva orientación que daba cuenta de maximizar el esfuerzo de intentar encontrar restos del naufragio que permitieran en lo posible obtener cualquier evidencia de los tripulantes. Pese a lo anterior, se continuó con la búsqueda de superficie, pero principalmente con medio aéreo, ya que los buques se concentrarían para apoyo directo en el área del naufragio, como se explicó anteriormente. Considerando que se contaba con un punto conocido donde se produjo el naufragio de la Bruma, a contar de este día los esfuerzos se concentrarían en la exploración del fondo marino. Sin embargo, dado que el área presentaba profundidades que comenzaban en los 270 metros y se extendían hasta más de 1000 en dirección a la fosa que hay ahí, resultaba indispensable contar con medios de exploración que hasta ese momento no estaban disponibles. Estos medios fueron gestionados
a medida que avanzaba la búsqueda, tales como la capacidad de mapeo de fondo marino, el uso de ROV de alta profundidad, tecnología que no se encuentra disponible en nuestra institución y, en caso de ser necesario, la capacidad de buceo profundo. Gracias a las gestiones desde Valparaíso llegó la lancha Pelure del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, CHOA, la cual estaba equipada con un sonar de alta resolución, pero que solamente podía permitir sondar hasta 300 metros. Sin embargo, se necesitaba por esto una unidad de mayor capacidad. Y además que fuese más resiliente al mar, porque esta embarcación era muy pequeña, con malas condiciones de mar, se veía muy afectada. Durante la mañana del día sábado 5 de abril, el remolcador Galvarino recuperó la proa del Bruma, que el día anterior había sido remolcado a la isla de Santa María. Este hito permitiría proveer de importante evidencia para esclarecer las causas del naufragio. En la imagen se puede determinar la magnitud de los daños de la proa y la complejidad de la maniobra efectuada por el remolcador. Con el propósito de lograr una mejor capacidad de mapeo de fondo marino, en este día fue confirmada, previa gestión de este almirante, la futura participación del buque oceanográfico de la Armada Cabo de Hornos, el cual en dicha fecha se encontraba en un mantenimiento mayor y a sus motores propulsores prevé un desplazamiento que iba a ser hacia el sur. Pero pese a esto, el Estado Mayor autorizó acelerar los trabajos para que pudiese estar el día sábado 12 de abril en el área. Esto toda vez que la idea de esto era ¿cómo se llama esto? Que llegara cuando las condiciones meteorológicas fueran buenas, porque si no el sondaje y la calidad de la data iba a ser poco efectiva para lo que se estaba necesitando. Además, que iban a mapear sobre 300 metros y eso hace que la resolución de la batimetría sea un poco gruesa. Esta nueva orientación al esfuerzo de la operación fue comunicada a los familiares, a los que se le informó la próxima llegada al Cabo Hornos, así como también la incorporación al esfuerzo de búsqueda submarina de la empresa Underdeep, la cual cuenta con la experiencia y capacidad para trabajos ROV y sonar de profundidad de hasta 1000 metros, que permitiría contar con la tecnología necesaria para cumplir con las demandantes tareas propuestas. También, en esta oportunidad, familiares y dirigentes bacalaeros pudieron embarcarse a bordo del Janequeo, objeto de evidenciar los trabajos desarrollados por los buques desplegados. Durante este día se desarrollaron labores de búsqueda de superficie sin obtener resultados positivos. El lunes 7 de abril, el remolcador de la Armada Galvarino efectuó el desembarco de la proa de la Bruma, siendo trasladada a dependencia de la Gobernación Marítima de Talcahuano para su posterior investigación. El martes 8 al jueves 10, durante el presente periodo, el oleaje experimentado no permitió los trabajos de exploración con ROV, manteniéndose solamente con labores de superficie, donde los buques de la Escuadra Nacional desempeñaron un importante rol, mientras que los remolcadores Galvarino y Janequeo retornaron a puerto con el propósito de efectuar el arresto logístico y embarcar la carga necesaria para continuar con la labor de búsqueda a contar del sábado 12 de abril. En este día, la empresa Underdeep efectuó el embarque de todo su material en el Galvarino. Cabe destacar que esta empresa, proveniente de Puerto Montt, puso a disposición sus recursos de manera desinteresada por el tiempo que se estimara conveniente, lo cual permitió contar con medios que a nivel institucional no estaban disponibles. Asimismo, ese día nuestra ministra de Defensa Nacional, señora Adriana del Piano, se desplazó a Talcahuano para entrevistarse con las familiares y recibir un reporte de las acciones desarrolladas y las previstas en el futuro. El sábado 12 al 13, en la madrugada del día sábado 12 de abril, llegó al área del Cabo Hornos, el cual realizó una tarea de mapeo por 48 horas interrumpidas, logrando abarcar casi 342 kilómetros cuadrados, que es el equivalente a 100 millas náuticas cuadradas. Gracias al trabajo realizado por el Cabo Hornos, se logró determinar 2 puntos de interés muy cercanos a la última posición del Bruma. Dichos contactos fueron explorados en su totalidad por ambas empresas de ROV, sin lograr hallazgos tanto el día sábado como el domingo. El día lunes, a pesar de no haberse encontrado ninguna evidencia con respecto a estos puntos de interés obtenidos por Cabo Hornos, las unidades navales y la empresa Underdeep continuaron efectuando exploraciones con el ROV, trabajando casi de manera interrumpida durante los días lunes 14 y martes 15, abarcando aproximadamente un área de 100 hectáreas. Lo anterior logró encontrar hallazgos de parte de la estructura del Bruma. El nivel de fragmentación que podemos ver aquí y dispersión evidenciado dio a entender que el daño sufrido por la Bruma era considerable, siendo muy difícil hallar evidencia de su tripulación. Lo anterior explica por qué el Cabo Hornos no logró detectar restos, porque la altura con que estaban respecto al fondo marino era menos de 15 centímetros. O sea, nosotros estamos buscando una estructura y no el nivel de fragmentación que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. En este sentido, se decidió continuar con los trabajos hasta el día miércoles 16 de abril, en donde se realizaría un responso fúnebre para dar por finalizada la presente operación. Todo lo anterior, obviamente, en coordinación con los familiares de los desaparecidos de la Bruma. A continuación les pongo el siguiente video donde se entrega el resumen general del caso SAR y se comunica además el futuro término de operación. Como comandante en jefe de la Segunda Brigada Naval, informo que las operaciones relacionadas con el siniestro de la lancha motor Bruma, en la cual lamentablemente
se encuentran desaparecidos sus 7 tripulantes, finalizará mañana, miércoles 16 de abril, por medio de una última rebúsqueda de superficie materializada en una navegación desde Coronel hasta la última posición conocida de esta lancha motor, en la cual, a bordo del remolcador de alta mar Janequeo, se encontrarán embarcados los familiares de estos 7 pescadores artesanales, dando término con ello a las labores de rebusca tras 17 días interrumpidos de arduo trabajo. El operativo de búsqueda y de salvamento marítimo SAR se realizó con un importante número de medios navales, marítimos, aéreos y humanos desplegados, a lo que se sumó el apoyo incansable de pescadores artesanales del Maule y Biobío, como también de empresas privadas que se sumaron a este operativo. Durante las primeras acciones, todo el esfuerzo estuvo enfocado en buscar a los pescadores de la lancha motor Bruma, para lo cual se utilizó en la planificación modelos de deriva que permiten orientar las áreas de mayor probabilidad de ubicación de eventuales sobrevivientes. Habiendo transcurrido un tiempo en que la esperanza de vida razonable se había cumplido y tomando en cuenta que la balsa de la lancha motor Bruma fue encontrada sin activarse, transcurrido 14 días de la desaparición de estos pescadores, se inició una nueva fase en donde se orientó el esfuerzo a mapeo y rebusca submarina de los restos náufragos de la embarcación siniestrada. Durante esta operación, el buque científico Cabo de Hornos realizó el mapeo submarino y entregó 2 puntos de interés que fueron investigados con robots por parte de las empresas privadas con capacidad de investigación submarina, Ultrasea y Underdeep, lamentablemente sin resultado positivo. Posteriormente, la empresa Underdeep, con su robot submarino en una rebusca cercana al lugar del siniestro, logró detectar a una profundidad aproximada de 300 metros 7 restos de la bruma que dan cuenta de un gran nivel de daño y fragmentación. A lo largo del proceso, la Armada de Chile ha mantenido un vínculo cercano, permanente y transparente con los familiares de los tripulantes, entregando información actualizada y apoyo constante en este difícil momento. Como parte del cierre del operativo y en el contexto de esta última rebúsqueda de superficie en el área del siniestro, se realizará un acto ecuménico junto a los familiares en el lugar del incidente. Esta instancia busca rendir un homenaje de recogimiento y respeto a los 7 pescadores desaparecidos. La Armada de Chile reafirma su compromiso permanente con la salvaguardia de la vida humana en el mar y reitera que todos los antecedentes obtenidos en esta operación han sido puestos a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía Marítima para apoyar el curso de las investigaciones y además expresa su más sincera solidaridad a la familia de los 7 tripulantes de la lancha motor Bruma. Término de las operaciones. Con el propósito de dar por finalizada la operación y a la vez entregar consuelo a las familiares que llevaban más de 2 semanas en una profunda incertidumbre, con fecha 16 de abril, la comandancia jefe de la Segunda Zona Naval invitó a bordo del remolcador Janequeo a la familia de los 7 tripulantes, realizando un oficio ecuménico en compañía de algunas embarcaciones pesqueras que participaron en la búsqueda, además de un dispositivo especial de seguridad con apoyo de unidades marítimas. Resumen de las operaciones. La siguiente diapositiva dan cuenta del esfuerzo institucional, permitiendo evidenciar cómo se fue configurando esta operación mediante el aumento considerable de medios, tanto institucionales como de la empresa privada, logrando consolidar una operación a gran escala, con hitos bastante inéditos como la búsqueda submarina oceánica sobre los 300 metros de profundidad. En los primeros 5 días se logró gestionar la asignación de buques y aeronaves, además de las partidas de buceo y ROV, logrando materializar una importante capacidad de medios de búsqueda. Es así como para el día 4 de abril los esfuerzos de búsqueda permitieron concretar el hallazgo de la balsa salvavidas sin activar, obligando a orientar los esfuerzos principalmente a la búsqueda submarina, sin dejar de lado en ningún momento la búsqueda de superficie. Para esa fecha ya estaban a disposición 3 aeronaves y alrededor de 9 buques de distinto tipo, los que continuaron con distintos énfasis y orientaciones, las labores durante estos 18 días. Finalmente, se expone en pantalla los medios desplegados en la última semana, los cuales se abocaron principalmente en la búsqueda submarina por medio de los ROV, destacándose la llegada del Cabo de Hornos para las tareas de mapeo de la fase final de la operación. Estas láminas permiten dimensionar el esfuerzo institucional de la empresa privada y también de los pescadores artesanales, en una operación mayor y de largo aliento que pocas veces se desarrolla, dejando en claro el compromiso y determinación de la Armada para dar con la ubicación de los 7 tripulantes del Bruma. Con respecto a las principales cifras y hitos, es necesario mencionar este resumen. El presente caso tuvo una evolución de 18 días interrumpidos, es decir, no hubo un día que no existiera un medio desplegado cumpliendo tareas de búsqueda a pesar de las condiciones de viento y mar. Las aeronaves que estuvieron presentes desde el Escuadrón de Exploración Aeromarítima, helicóptero del Escuadrón de Ataque de la Escuadra, ambos provenientes de Concón y la aeronave dependiente de la Segunda Zona Naval sumaron 67 horas de vuelo.
En total, los medios de superficie institucionales que participaron en esta operación fueron 14 unidades entre fragatas, remolcadores, buques científicos y unidades marítimas. Lo anterior significó un esfuerzo institucional considerable por un evento de este tipo. El esfuerzo realizado por la lancha Peluria y el Cabo Horno permitió mapear 342 kilómetros cuadrados. También es importante destacar la importante experiencia de efectuar una tarea de búsqueda con exploración submarina a más de 300 metros de profundidad, lo cual da cuenta de cómo institución se debe contar con dicha capacidad. Finalmente, y como fue relatado en esta exposición, esta fue una operación de gran envergadura, con medios institucionales, el apoyo de naves civiles y de la empresa privada, en donde quisiera además destacar el valioso aporte de los pescadores artesanales, los cuales participaron activamente desde el primer momento en esta tragedia. Sin ellos, no se habría encontrado una cantidad considerable de evidencia que esperamos sirva para lograr esclarecer las causas de este naufragio. Y antes de finalizar, quisiera dar cuenta de una pregunta, si me lo permite, señor presidente. Sí, por supuesto. Desde el primer momento establecimos un contacto con la familia. Todas las informaciones clave, antes de entregarlas a la prensa, fueron comunicadas a ellos y fue todas las decisiones tomadas con ellos. Y una de las cosas que fue muy fuerte, que el comandante Díaz lamentablemente no me pudo acompañar ahora porque estamos con un caso SAR ahora en vigente y estoy como gobernador marítimo acá, es que les dijimos las cosas aunque fueran dolorosas y trabajamos dando la cara en todo momento y siendo súper transparentes de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones, como por ejemplo la capacidad de los ROV submarinos que tuvimos que recurrir a la empresa privada. Con esto, señor presidente, puedo informar y doy término a mi presentación. Bien. A ver, vamos a hacer una ronda de consulta bastante rápida. Voy a consultar primero lo siguiente a Claudia Urrutia. Claudia, de acuerdo a la experiencia, porque probablemente la Armada a lo mejor no lo va a transmitir así tan directamente, pero ¿qué cosas, elementos, faltan recursos, falta personal? ¿Usted cree que hoy día el Estado puede hacer aún más respecto de la directiva o los organismos que hoy día se encuentran para salir a una emergencia de este tipo? Esa es la primera consulta, ya que, por ejemplo, en el caso de los ROV, la tecnología que tiene hoy día el mundo privado está por sobre la tecnología que tiene la Armada. Probablemente ustedes van a hacer el esfuerzo y lo van a comprar ahora, pero hay otros elementos que a lo mejor de personal, de gente, o tienen, si lo pueden responder ustedes no habría problema, o tienen toda la capacidad suficiente para hacer el control de la cantidad de naves que están y en general para asegurar la redundancia, la seguridad obviamente de todos los barcos o naves que ahí se encuentran. Y por último, ¿el convenio SORA se aplica a las embarcaciones pesqueras? Ofrezco la palabra. Diputado Humán, después diputada Marlene Pérez. Una pregunta muy breve, tiene que ver con la primera intervención que me quedó pendiente. Si a una embarcación que no está cumpliendo con la normativa respecto a tener activas sus cámaras que regulan el sistema piloto automático, si se le puede dar zarpe, si eventualmente esa embarcación no está cumpliendo con la ley Supersol, si se le puede dar zarpe sabiendo que eventualmente una embarcación no está funcionando correctamente la caja naranja o las grabaciones. Diputada Marlene Pérez. Sí, bueno, la pregunta la hice justamente por que tenía los antecedentes de que se había estado en contacto con la familia, pero creo que acá es súper fundamental hacer una autocrítica y entender, digamos, las limitaciones que tienen como Armada. Por ejemplo, el robot submarino, las primeras horas son fundamentales y a veces se tiene que esperar horas que son cruciales y que muchas veces porque no están las condiciones, no está el robot submarino, eso creo que definitivamente se pudiera, digamos, analizar en esta comisión y pudiera quedar como los antecedentes de la necesidad que existe de que hoy día pudiésemos tener toda esa tecnología y que no la tenga la empresa privada, sino que también la podamos tener para poder actuar en el momento indicado y que para mí son las primeras horas, como lo que está ocurriendo, que no puedo dejar de mencionar hoy día en San Pedro de la Paz. Yo no puedo dejar de decir que me duele el alma que estemos acá reunidos por una situación cuando hoy día tenemos familias en la comuna que yo represento, que es San Pedro, que lamentablemente están también con 3 pescadores desaparecidos. Escuchaba lo que mencionaba y de verdad que duele mucho ver a las familias tremendamente afectadas. Así que solo eso, estimado presidente. Bien. Tenemos un minuto. La última consulta, se nos acabó el tiempo. No sé si
¿Podemos extender 5 minutos más? ¿Sí? ¿Acordado? Bien, acordado. Diputado Celedón. Primero, si me permite, expresar mi valoración a toda su exposición y su expresión de solidaridad muy vital, muy permanente con los familiares, digamos. Es un área que yo no domino, ¿no? En nada, pero he conocido por esta situación a los familiares, a la dirigente, que me parece una dirigente muy admirable. Lamento la ausencia de la contraparte, pero como ciudadano siento gratificado de escuchar la responsabilidad que tiene la Armada en relación a todo lo que pasa en el mar y en especial al cuidado de las vidas humanas. Por las exposiciones me hace mucho sentido una cosa igualmente dolorosa, extremadamente dolorosa, y que ocurrió a la vista y paciencia de todo Chile, que cómo se suicida un vigía, según y eso, a mi juicio, no ha habido correspondencia de la sociedad entera en relación al acto y a los hechos que le preceden, digamos. Porque eso de ir a declarar, a preparar a la gente para que declare de una determinada... Eso como abogado es muy repudiable, digamos. Así que... nos parece. Me voy a limitar, no voy a hacer preguntas, pero sí dejar constancia de lo expresado. Sí, vamos a solicitar la respuesta entonces. No sé si... yo creo que usted, como va a estar la próxima semana, a lo mejor nos puede explayar más en lo que lo acabo de consultar, y en los 2 minutos que quedan, por favor, vicealmirante o comandante, quien nos va a responder las consultas. Quedan 4 minutos, así que sí. tiene... Presidente, tengo tres respuestas. Las 2 primeras se las voy a dejar aquí al Disomar, que son técnicas, y yo me voy a referir a los recursos y a las capacidades. Ya. Por su intermedio, presidente, respecto a la aplicabilidad de SOLAS, no se aplica a naves pesqueras. SOLAS en general está orientado a buques de tráfico internacional, de carga y de pasaje. No obstante eso, sí hay normas internacionales que se aplican específicamente a pesqueros y que nuestro país tiene ratificado, y con eso me refiero al Convenio Internacional para la Seguridad de los Buques Pesqueros Torremolinos, que es del año 1977, que fue ratificado en nuestro país, y todas las reglamentos y circulares que a nivel nacional bajan esta normativa internacional. Torremolinos se aplica para buques pesqueros más de 24 metros, pero hay una serie de normativas que mencionaba que sí se aplica a todas las naves. Me refiero, por ejemplo, al Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes. Se aplica a todas las naves, mercantes, pasaje, especiales, pesqueros. Y a nivel nacional también hay una serie de reglamentos, como el Reglamento para la Construcción, Reparación y Conservación de las Naves Mercantes y Especiales Mayores, aplicable a naves pesqueras. Reglamento de equipamiento de los cargos de seguridad, las naves y artefactos navales nacionales, Reglamento General de Radiocomunicaciones, que es aplicable al equipo de comunicaciones, Reglamento de Reconocimiento de Naves y Artefactos Navales, y una serie de circulares que sería largo de enumerar, pero en general lo que se aplica a los pesqueros es Torremolinos y la normativa nacional, ya sea reglamentos o circulares que vienen a establecer los equipamientos y los requisitos de seguridad para cada uno de los segmentos de naves.
Respecto al SARPE o la eventual posibilidad del SARPE de naves con cámaras inoperativas, referida a las cámaras Supersol, no deberían zarpar en caso de que las tengan inoperativas porque obviamente están contraviniendo la normativa y la Autoridad Marítima tiene las atribuciones para en caso de vulneración a la seguridad o la normativa no otorgar el SARPE. Bien. Y lo último, Sí. señor presidente, evidentemente tener todas las capacidades en este tremendo océano que nos baña es súper complejo y poder acudir con todos los medios que uno necesita. Actualmente la Armada, a través de la Directamar, tiene un plan de desarrollo de capacidades marítimas para responder a emergencias y a la fiscalización que nos mandata la ley. Sin duda ese plan en un mediano plazo, cuando se ejecute, vamos a poder tener mayores capacidades. Pero aún así, las condiciones de mar, y especialmente de esa zona hacia el sur, es más difícil llegar. De esto, dentro de nuestros planes está adquirir lanchas para todo tiempo, que se den vuelta y puedan llegar a las peores condiciones de mar. Eso es una mirada de mediano plazo que tiene la Marina, de ir renovando y teniendo capacidades SAR con mayores performance. Ahora, los ROP son vistos de dos formas. Los ROP son utilizados para el ámbito científico, principalmente, y para, en algunas ocasiones, para salvataje o para búsqueda de personas, pero ya estamos hablando de personas en condiciones después de un incidente o de un accidente. La Armada, si bien los tiene, son limitados, son para algunas acciones, pero efectivamente tenemos también dentro de nuestra planificación a futuro contar con ellos, con mayores capacidades. Bien, muchas gracias. Lamentablemente se ha acabado el tiempo y cualquier duda que haya quedado pendiente, se la haremos llegar para que nos puedan responder esta vez sí por escrito, ¿ya? Así que por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.